Mis amados hermanos, buenos días. Dios le bendiga a cada uno de ustedes y espero que este día, domingo, primer día de la semana, que nos reunimos los domingos porque recordamos la resurrección del Señor Jesucristo. El pueblo de Israel se reunía los sábados porque era el día del reposo, pero en este día los discípulos y todos los primeros cristianos cambiaron el sábado por el domingo porque celebraban la resurrección del Señor Jesucristo, porque Él no está muerto. Entonces me gozo que hoy domingo estemos ya reunidos para alabar el nombre del Señor, para que los corazones de todos nosotros estén dispuestos a oír no palabra del hombre, no palabra humana, palabra divina, palabra que viene desde el corazón de Dios a nuestro corazón. Vamos a orar, hermanos. Te alabamos en esta hora, mi Señor, porque tú eres grande. Tú mereces la honra, la gloria y el honor de un pueblo que has salvado, que has redimido, que lo has comprado con la sangre preciosa de Cristo. Por eso estamos aquí todos reunidos en el nombre de Cristo, Señor. Hay gozo en nuestro corazón porque podemos decir: Jesús me salvó, Jesús limpió mis pecados, Jesús cambió mi vida, Jesús me dio nueva vida. Gracias, Padre. Gracias porque la obra tuya es maravillosa. Gracias porque antes, Señor, no te conocíamos, pero desde que te conocemos hay gozo, alegría, porque un día te veremos, Señor, cara a cara. Ahora vemos como si estuviéramos viendo tras un espejo defectuoso y de mala calidad, pero entonces en aquel día te veremos cara a cara, te conoceremos tal como eres tú, Señor. Gracias. Ayúdanos en esta hora que vamos a exponer tu palabra, que tu Santo Espíritu toque los corazones, que tu Santo Espíritu nos haga comprender que te necesitamos a cada instante, sobre todo en esta época, Señor. Y tú nos vas a ayudar porque tú quieres lo mejor para tu pueblo. Te engrandecemos, te bendecimos, glorificamos tu nombre en el precioso nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Vamos a abrir nuestra Biblia en el segunda a los Corintios, capítulo 2, versos 14 al 16. Voy a dar tiempo para que lo busquen, o si no, yo lo leo y ustedes lo oyen bien. Y dice así, segunda a los Corintios 2, 14 al 16. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A estos, ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos, olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Pues nadie es suficiente para hacerlo. Contamos con nuestro Señor Jesucristo para que entonces pueda haber de Él en nuestra vida. Vamos a ver, en esta hora vamos a hablar sobre los olores espirituales. Bueno, como introducción voy a dar, porque dice aquí, bueno, está hablando de olores, ¿verdad? Bueno, dijo Jehová, Aarón, le mandó Aarón, Aarón quemará incienso aromático sobre el altar del incienso. Está hablando del tabernáculo. En el lugar santo estaba el incienso, el altar del incienso, ¿verdad? Se ponía en la mañana y en la tarde el incienso sobre ese altar, en la mañana y al anochecer.
Y Dios le dio la fórmula al pueblo de Israel para que hiciera ese incienso, un perfume, dice la Biblia, según el arte del perfumador. Te será cosa sagrada para Jehová. Y cuando el incienso ardía en ese altar, dice que el olor perfumaba con su fragancia el lugar santo. Bueno, y el Santísimo. El incienso era muy costoso, precioso, poseía una calidad sagrada especial porque había órdenes divinas que no fuese imitado ni usado para cosas común y corriente. No, el Señor prohibió eso. Cualquiera que hiciera uno igual sería cortado de entre su pueblo y castigado. El perfume que despedía el incienso llegaba hasta la presencia de Jehová como olor grato, simbolizando nuestras oraciones, así como las oraciones del Señor Jesucristo, porque el Señor Jesucristo llevó una vida de oración. Bueno, entonces vamos a ver si en el tabernáculo se levantaba este olor a incienso, olor y fragancia de perfume, grato y hermoso. Vamos a ver, según lo que acabamos de leer aquí en 2 Corintios, que dice en el versículo 14, mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Cuando hablamos a las personas del Señor Jesucristo, nos estamos convirtiendo en agentes, en evangelistas, en predicadores de Cristo para llevar el olor del conocimiento de su palabra a las personas. Estamos impregnando a la gente de ese olor grato, genuino, que no se deja arrastrar por herejías, que no se deja arrastrar ese olor por falsas doctrinas del romanismo, falsas doctrinas de los falsos testigos de Jehová, de los mormones, de los que creen en la reencarnación, de aquellas doctrinas de Buda, de Confucio, de Mahoma, de Hare Krishna, de tanta cosa que al cabo de los siglos han dado. Ese olor de su conocimiento solo lo despide nuestro Señor Jesucristo. Porque dice su palabra en Hechos 4:12, porque no hay otro nombre debajo del cielo en el cual podamos ser salvos, sino solo en Jesucristo. Juan 3:16 que nos dice, porque de tal manera nos amó tanto que dio a su Hijo para salvación nuestra. Lucas 19:10 que nos dice, porque el Hijo del Hombre, que es Jesucristo, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, que éramos nosotros. Solo en Jesucristo hay salvación, solo en Él. Por eso el Señor Jesucristo despide ese olor hermoso. Vamos a leer 2 Corintios 2:14. Ese olor de su conocimiento es muy bonito. ¿Por qué? Primero dice el versículo, mas a Dios gracias, gracias a Dios. Hay gratitud porque nos presenta a nosotros los cristianos, hermanos, ante el mundo como un triunfo y un trofeo de la gracia salvadora de Cristo. Y manifiesta el olor de conocimiento de Jesús. Aquí está Jesús en su palabra. Aquí cuando leemos, ¿por qué cuando leemos la palabra del Señor nos llena de gozo? Si estamos tristes, se quita aquello. Si estamos desalentados, viene el ánimo. ¿Por qué? Porque esta palabra, aunque es papel y tinta, cuando la leemos, se convierte en ese olor. En la vida salvada de los creyentes,
como un olor delicioso delante de Dios. Y esto para Él es agradable. ¿Quieres tener en tu vida un olor fragante, mi hermano, mi hermana? Un olor de su conocimiento. Mira lo que dice Efesios 5, 1 y 2. Dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio en olor agradable. Aquí hay dos cosas en ese olor que despide nuestro Señor Jesucristo. Primero, hay dos cosas. Imitar, ser imitadores de Dios, ¿sí? Imitar. Y amar. Imitar a Dios y a nuestro Señor Jesucristo no es obra de un día, no es cualquier cosa, sino tarea de toda nuestra vida que andamos en este mundo. Y dice que Cristo nos amó y se entregó por nosotros. Se entregó por nosotros porque lo necesitábamos. Éramos débiles espiritualmente, éramos impíos, pecadores, enemigos de Él porque no hacíamos lo que Él mandaba. Y Él se entregó en holocausto, en sacrificio de una reconciliación entre Dios y nosotros en olor fragante. ¡Qué hermoso! Nosotros como cristianos debemos imitarlo, tomar una actitud semejante que se nos manda a los creyentes. Y segundo, estos versículos nos hablan de amar a nuestro prójimo. El amor nos ayuda a ser benignos. El amor nos ayuda a ser misericordiosos. El amor nos ayuda a perdonarnos unos a otros, ¿sí? Mi hermano, mi hermana, si quieres despedir un olor fragante en tu vida, tenemos que imitar a Dios y a Cristo. Ama a Dios, ama a tu prójimo. Hablemos a otros de Cristo. Juan 5:39, ¿qué nos dice? Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio del Señor Jesucristo. ¿Por qué tenemos que escudriñarlas? ¿Por qué tenemos que estudiarlas? ¿Por qué nos dice que nos aprendamos su palabra de memoria? Mire, hermanos, subraye, hace la otra semana, hace 3 semanas fuimos a visitar, a hablarle a una persona nueva y nos dijo con mucho gusto que tenía su Biblia. ¡Ah, qué bueno! Bueno, entonces le gustó un versículo muy bonito, no recuerdo cuál, y le digo, subráyalo para que te lo aprendas. Pero es nueva la Biblia. Le digo, anota lo que te gusta, llénala de colores si quieres, para que vayas conociendo, apréndete los libros. Y ya le empezamos a decir, y me decía, pero es nueva mi Biblia. Y le digo, mira, esta es la segunda Biblia que tengo en toda mi vida. La primera, hasta que ya se deshizo, me deshice de ella. Y esta ya casi se está deshaciendo. Pero es importante que tengamos nuestra Biblia de anotaciones, de cosas, hasta comentarios de uno los puede poner aquí. Bueno, yo digo, hermano, apréndete textos de memoria, subraya ya esas anotaciones en tu Biblia, llénate del perfume de Dios, llénate de su conocimiento, porque así vamos a aprender quién es Dios. Tenemos que aprender cómo es Él, qué quiere Él aprende qué quiere de cada uno de nosotros, aprende qué quiere de ti. Mire, en Oseas 4:6
Aquí traigo ya mis textos para nada más leérselos. En Oseas 4:6 dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desecharon el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. ¡Ah! Yo me olvidaré de tus hijos. Y no nada más de tus hijos, de tu familia, de tu esposo, de tus primos. Hermano, esto está tremendo. ¿Qué tenemos que hacer para que Dios, no es que se le olvide y ya no nos recuerde, no, quiere decir que ya no lo va a hacer? Entonces, aprenda, hermanos, para que usted a su familia les enseñe versículos. Entonces, nuestro primer punto fue olor de conocimiento, ¿sí? Que es la palabra del Señor. Vamos a seguir con nuestro segundo punto, segunda a los Corintios 2, ya se me perdió, 14 al 16. Vamos a leer el versículo 15. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se pierden, en los que se salvan y en los que se pierden. Bueno, mire, cada persona tiene su propio olor. Recordemos a Jacob y Esaú. Jacob tenía que tener la bendición del padre. El primogénito por lo regular es el que tenía la bendición del padre. ¿Sí? Entonces, Esaú era el que tenía derecho porque era el primogénito. Jacob había nacido después que él, porque eran gemelos, pero nació en segundo lugar. Pero Jacob quería tener esa bendición, la deseaba, ¿sí? Entonces, su madre lo ayudó para engañar al padre, ¿sí? Un día que no estaba Esaú, Jacob se vistió con los vestidos de Esaú, de su hermano, y como Esaú era muy velludo, se puso algo para aparentar que era el vello de su brazo, y engañó al padre. Pero el padre, que estaba ciego, lo tentó y comprobó que era Esaú, aunque era Jacob, dijo, hueles a Esaú. Así le dijo, hueles a Esaú. ¿Por qué? Porque cada quien tenemos nuestro propio olor, son muy distintos nuestros olores que despide el cuerpo. Bueno, el versículo dice, porque para Dios somos grato olor de Cristo. Nosotros tenemos que oler a lo que huele el Señor Jesucristo. El cristiano dice que está juntamente con Cristo crucificado, muerto, sepultado y resucitado. Eso lo puede ver en Romanos 6. Bueno, fíjese, con Cristo estamos juntamente, hasta bautizados, dice, bautizados, porque Él también se tuvo que bautizar. Entonces, tenemos que tener, insisto, el mismo perfume de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué perfume despide el Señor Jesús? ¿Sí? Él despedía santidad, amor, obediencia, un espíritu de sacrificio y poder, ¿sí? Ingredientes básicos en los cristianos, ingredientes básicos en el aroma de la iglesia de Cristo. Cuando llegamos a los pies de Jesucristo, ¿cómo olíamos? A pecado, a suciedad, a pobredumbre del mundo, fetidez de Satanás. Así olíamos. Y yo pregunto, ¿por qué nos perfumamos? ¿Por qué nos perfumamos? El perfume que tú usas, el perfume que nos venden en las tiendas, el perfume que usamos, ¿sabe que contiene, entre otras cosas, esencia de flores, esencia de hierbas? Pero para que ese perfume quede fijo, ese olor en nuestra piel, es necesario agregarle, si no lo sabe se va a impresionar, es
necesario que el perfumador, en las fábricas de perfume, agreguen a todas esas esencias que huelen preciosas, orines de zorrillo, de gato o de conejo, y excremento, orín fuerte y penetrante. Fíjense, hermanos, el perfume de Cristo no necesita fijadores extraños o putrefactos. ¿Sabe cuál es el fijador del Señor Jesucristo? Es el Espíritu Santo. Entonces, para tener el olor de Cristo, necesitamos a través de su Espíritu Santo que está aquí con nosotros, vivir una vida sin mancha. Efesios 5:27 nos dice que tenemos que ser una iglesia gloriosa, que no tuviera mancha ni arruga ni cosa semejante. Tenemos que tener una vida sin mancha, en obediencia a su palabra. ¿Cómo hablábamos cuando no éramos cristianos? ¿Cómo hablábamos cuando no pertenecíamos a una iglesia? ¿Cómo nos comportábamos, hermanos? ¿Cómo era nuestro carácter? En ese carácter es el que a veces le fallamos al Señor. Mire, la ciencia dice, bueno, ese es mi punto de vista, ¿verdad? Mi punto de vista. Yo puedo tener mi propia teología, siempre y cuando sea favorable, ¿verdad? Bueno, la ciencia dice que el carácter cambia en los adolescentes, en las embarazadas y en la mujer en la menopausia. Y yo siempre he dicho, eso es mentira, ¿sí? Eso le metió Satanás a la ciencia. Y hay libros que dicen eso. Yo voy en contra de eso, ¿sabe? Porque conocí un día a una mujer, Vicky. Bueno, se llamaba Vicky. Ya se murió. Se llamaba Vicky. Y un día nos fueron a buscar, vivía a una calle del templo. Y nos fueron a buscar porque Vicky se estaba peleando con su esposo. Entonces, pues fuimos ahí. Nos llamaron, pues fuimos quizá estaban un poco los ánimos muy subidos. Y fuimos, bueno, llegamos. Y lo primero que dice Vicky es que estoy en la menopausia y por eso me comporto así. Ya, mi esposo les estuvo hablando que, en fin, lo que se tiene que decir. Y se calmó y creo que quedó muy convencida porque jamás volvieron a tener un pleito, un disgusto como ese. Bueno, yo les digo a mis hermanas, ¿sí? ¿Estás, hermana, en la menopausia? ¿Estás embarazada? Al contrario, que tu carácter cambie, porque estaba viendo un procedimiento en tu cuerpo para mejorar. Siempre va a ser para mejorar. En los adolescentes va a ser para mejorar. Que no los engañen, porque sí hay libros y doctores que dicen todo eso. Imprégnate del olor de Cristo y verás que eso no sucede en tu carácter. Las hijas de Dios, las hijas compradas con la sangre de Cristo, nos perfumamos de Cristo y siempre vamos a ser dulces, tiernas, amorosas. Si tiene mal carácter, imprégnese del olor de Cristo y verá cómo cambia. Ser como Él es oler como Él. Alabado sea el nombre de Cristo. Ahí en sus casas digan amén, gloria a Dios, bendito sea el Señor. Bueno, vamos a leer el siguiente, el versículo, vamos como se relaciona, vamos a volver a leer 15 y 16. Y dice, porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A estos, los que se pierden, olor de muerte para muerte. Olor de muerte para muerte. Este olor es en vida de la persona, ¿sí? Porque la muerte empieza aquí en la tierra, la muerte espiritual.
Y si se muere físicamente, pues allá en el infierno no gozará, no, se acordará porque estará sufriendo una muerte espiritual eterna, eterna. Aquí en la tierra, muerte espiritual. Allá en el infierno, muerte eterna. Bueno, hay 3 clases de personas en el mundo. El primero, 3. El natural. Está muerto espiritualmente. No quiere nada con Dios. No le interesa. Lo rechaza. Si usted le habla de Cristo, no creo en eso. Así de fácil. Su vida huele en la presencia de Dios. Pues yo pienso que a olor de caño, a olor de aguas negras, a olor de muerte. Mire, segunda de Pedro 2:21 dice que a esas personas que huelen así porque han rechazado el evangelio, dice, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de justicia. Les hablamos de Cristo, le queremos convencer de que es para su bien Jesucristo en su vida. ¿Le rechazan? Mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de justicia que después volverse atrás del santo mandamiento. Hay gente que hasta va a la iglesia 1, 2 veces y se convenció que no y nunca vuelve. Pobrecitos de ellos, pobrecitos. No se dejan persuadir por el evangelio, ¿sí?, de Cristo Jesús y van al camino de la perdición. Acuérdense del rico y Lázaro. El rico gozó de esta vida. Lázaro no gozó de bienes materiales, ¿sí? ¿Y qué pasó? Cuando se murieron, el rico fue, dice ahí, al seno de Abraham, que después Jesús los pasó a lo que es el cielo. Bueno, está en el cielo. El pobre, Lázaro. El rico, fíjense lo que son las cosas. Al rico no da nombres, pues quizá para no avergonzar su memoria, ¿verdad? Para siempre. Sin embargo, nos da el nombre del pobre, de Lázaro. Él está gozando con el Señor Jesucristo allá. Bueno, pero el rico fue al infierno. Pues, ¿qué dijo el rico estando en aquel lugar de tormento? Mándales a mi gente, que les digan que no vengan acá, y a mí deja que Lázaro me mande una gota en su dedo de agua porque me estoy aquí muriendo. Tormento eterno. Dije 3 hombres, hay 3 clases de hombres. El natural, el que no quiere saber del Señor. El segundo es el espiritual. Tiene vida en Jesucristo. Se dice espiritual porque su espíritu está conectado con el Espíritu Santo, ¿sí? Entonces, ha aceptado como su Señor, a Jesucristo como su Señor y Salvador. Es obediente a su palabra. Ha pasado de muerte a vida. Su olor cambió de ese horrible y fétido y pestilente olor a un olor de vida. Entonces, estamos viendo que segunda los Corintios 5:17, ¿qué nos dice? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Nueva. Entonces, las cosas viejas ya quedaron atrás. De aquí en adelante ahora son hechas nuevas. Ese es el espiritual. Y tenemos un tercer grupo, el carnal. El carnal. Ese es el que que tiene vida en Cristo. Engaña al pastor, a los hermanos, que tiene vida en Cristo, pero está muerto espiritualmente porque hace y vive como todos los del mundo. Fiestas mundanas, lenguaje mundano, le gusta bailar, le gusta ir al cine, le cuesta trabajo ir al templo, se pelea, miente con facilidad, etcétera, etcétera, etcétera.
ese hombre, esa mujer carnal, necesitan arrepentirse, ¿sí? Mire, ya son las 3 clases de hombres: el natural, el espiritual y el carnal. Nuestro Señor Jesucristo le dijo a la iglesia de Sardis en Apocalipsis 3:1: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Ese fue el carnal, ¿sí? Esas vidas carnales tenían un olor fragante y precioso. Se descuidaron, les interesó más el mundo, dejaron aquello y ahora es olor de muerte, olor de putrefacción. Como dijera, esas vidas no oraban, esas vidas se dormían cuando iban al culto, esas vidas no vivían en santidad, no se sabían ni siquiera que hay 4 evangelios, no se sabía el libro de los Salmos. Yo conocí un familiar, no digo quién, un familiar que pues desde jovencita conoció del evangelio, y un día me tocó en un culto que me habían invitado y fui y me senté junto de ella y dice: a ver, hermanos, abren su Biblia en Lucas, y empezó a desde Génesis a buscar y llegó a Apocalipsis. Ya el predicador había dicho el texto y empezó, y ella no encontraba la cita. Hermanos, yo exhorto a los jóvenes a que se preocupen de una vida espiritual, no carnal. Los jóvenes de la iglesia, cuídense, mis hermanos, de no irse al mundo y hacer las cosas del mundo, de no contaminarse. Cuídense, jóvenes, y también adultos. Cuídense y guárdense, hermanos, limpios y puros del sexo, que es uno de los pecados más deliciosos, dice la gente, pero lleva a la perdición. Sí, es delicioso, pero dentro de los mandamientos del Señor nuestro Dios, en matrimonio. Si usted no está casado o casada, pues cásese, más vale. Y si no, pues guárdese de hacer todo eso. La vida fuera de Jesucristo es como un sepulcro abierto. ¿A qué huele un muerto de hace un mes? ¿A qué huele? Si abriéramos el ataúd, ¿a qué olería? Pues exactamente así huele Dios a una persona carnal. Pero hay un remedio. Fíjense lo que dice Efesios 5:14. Despiértate tú, hombre o mujer carnal, que te gusta el mundo y te gusta la iglesia. Despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Despierta, despierta. Si fuera posible, uno les haría así hasta que entendieran, pero eso no es físico, es del corazón, de su mente. Despierta para que te des cuenta de tu situación espiritual. Lo que quiere Dios es que, como te huele tan mal, que quiere convertir esa fetidez de putrefacción a perfume grato, deliciosa. Mira lo que te dice Efesios 2:5. Aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Ahora tú estás quizás con ese olor fétido. Estás, como nos dice Isaías 1:6. Mira, aquí sí está tremendo cómo llama Dios a aquellas personas que les gusta estar en las dos situaciones, perdidos y creyéndose salvos.
Dice, mira, qué feo. Desde la planta del pie hasta la cabeza, no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Si tú estás en esta situación, ¿a qué hueles? Jesucristo te ama. Jesucristo quiere salvarte. Jesucristo quiere librarte de una condenación eterna. Y te voy a contar una historia que en la Biblia le titula El hijo pródigo. Un hijo que tenía todo en esta vida. Y un día, pues quiso irse a conocer el pecado. Quizá lo aconsejaron los amigos. Y le dijo, padre, me voy de esta casa. Dame la mitad de mi herencia y me quiero ir. Dámela, padre, dámelo. Y el padre, para no tener problemas, accedió. ¿Y sabe qué hizo aquel muchacho? Gastó toda la herencia en pecado. Se gastó todo y cuando no tenía ya nada, no tengo que comer. Voy a regresar con mi padre a ver si me perdona. Y le voy a decir, Padre, pecado contra el cielo y contra ti. ¿Y sabe? Así hay mucha gente. Está en la iglesia y le gusta el mundo. Y se va al mundo. Y cuando le va mal, y cuando ya no puede más de dolor, de miseria espiritual, cuando todo le sale mal, cuando ya no puede, voy a regresar a Dios. Me conviene. Y entonces dice aquel padre con ese hijo ingrato que lo esperaba en la puerta. A diario lo veía ver, a diario salía a ver si lo veía venir. Hasta que un día lo vio venir y a lo lejos lo vio, es mi hijo, y corrió y lo abrazó y lo besó. Eso exactamente hace nuestro Señor. Ve que tu corazón está sufriendo y te dice, ven, que te voy a recibir con los brazos abiertos y voy a limpiar, te voy a limpiar desde la planta del pie hasta la cabeza, para que no tengas heridas, ni hinchazón, ni podrida llaga, porque no están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite esas heridas. Ven a mis brazos. Y aquel padre, cuando vio a su hijo y lo abrazó, ven hijo, ven, y lo metió a su casa, y como era rico, le dijo a sus sirvientes, traigan el mejor vestido, traigan el mejor zapato, traigan anillo, vayan y cómprenle un anillo de mi parte para dárselo, o busquen en mis joyas y traigan el más bonito. Y dice que le hizo fiesta y les dijo a sus sirvientes, maten el mejor animal, mátenlo y hagamos fiesta. Exactamente eso hizo Jesucristo con nosotros, nuestro Señor. Nos abrazó, cambió nuestras vestiduras sucias y malolientes en vestiduras fragantes, limpias, santas. Quitó nuestros zapatos llenos de lodo, de tanto pecado, hermanos. Suavizó con aceite, ese aceite del Espíritu Santo, suavizó nuestras heridas. Hermano, si estás lejos del Señor, búscalo, acércate a Jesucristo. Él no te va a desechar, sea tu situación cual sea. Alabado sea el nombre del Señor. Vamos a ver nuestro último punto. Vamos a ver 15 y 16 de 2 Corintios 2. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. Pues ya lo vimos. A estos, ciertamente, olor de muerte para muerte. Ya lo vimos. Y a aquellos, a los que se salvan, olor de vida para vida. Ay, hermanos, creo que todos deseamos ese. Olor de vida para vida. Este mismo incienso perfumado del Evangelio del Señor Jesucristo
tiene dos efectos, dijéramos, diametralmente opuestos: olor de vida y olor de muerte. El olor de vida, este olor es para aquellos que reciben en su corazón al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador, y van caminando por el camino de la verdad que es Jesucristo, porque Él dijo que Él era el camino, la vida y la verdad. Y van en el camino de la verdad que conduce a la vida eterna, y su olor es de vida. Aquí en la tierra es de vida espiritual, pero vamos caminando rumbo a la vida eterna. Ese perfume, su fin es vida eterna. El cristiano debe oler a vida de Dios, a vida a Jesucristo. Orar y buscar al Señor solamente cuando tenemos problemas, orar de vez en cuando, cada mes, cada 8 días. Mire, hermanos, cuando vemos un árbol lleno de fruto, decimos, qué hermoso es ese árbol, un árbol lleno de vida. Yo enfrente de mi casa hay un arbusto que da limones, y la semana pasada fui a ver si había limones. Ni un limón, porque los vecinos, como da muchos limones, los vecinos están al pendiente de cortarlos. Bueno, llegué tarde, pero cuando me ha tocado ver cuando nadie se acordó, y está lleno de limones, lleno, pues qué bonito. Siempre decimos, ay, bendito arbusto, bendito, porque nos das unos limones preciosos. Bueno, y así decimos, de un árbol. El Señor nos compara a nosotros con un árbol lleno de vida. Bueno, creciendo siempre hacia arriba siempre, dando fruto para que la demás gente coma de ese fruto, oliendo a vida de Cristo. Este olor es para dar fruto. Romanos 6:22 nos dice, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. ¿Qué le parece? El olor de vida es un olor que calma los nervios, cura el alma, da esperanza, nos transporta a la felicidad con Dios, nos alimenta, quita la sed, y más en este tiempo de crisis, calma los nervios, cura el alma angustiada, nos da esperanza de salir de todo esto. Aún en este encierro, nos da felicidad con Dios, aunque estemos, pues no en la abundancia como antes. Hermanos, dentro del seno de la iglesia es lo que se debe respirar, olor de vida. Nuestro Señor Jesucristo dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Esa vida en abundancia es no tener problemas. No, no es eso a lo que se refiere. A lo que se refiere es estar llenos del Espíritu Santo de Dios. Estar contentos con lo que tenemos. Estar contentos con lo que no tenemos. Tener un espíritu de contentamiento. Bueno, hasta aquí el olor de vida suena muy bonito, pero para mí, yo tengo mi propia teología, como les dije. Para mí, la vida en abundancia que ofrece el Señor Jesucristo, que viene siendo un olor de vida, lo resumo en una palabra. ¿Sabe cuál es? Ni se imagina. Sufrimiento. A decir, ay, la hermana ya va a empezar con sus loqueras.
Pues sí, ya es la segunda vez que me lo digo. Estoy como le decían al apóstol Pablo, tú no estás cuerdo, tú estás loco. Pues sí, si es para Cristo, estoy loco. Gloria al Señor. Miren, segunda a Timoteo 2:24, dice, porque el siervo del Señor debe ser sufrido. El siervo no es nada más el siervo de Dios, no más es el pastor, los que sirven y predican ahí, no. El siervo es un esclavo. En nuestra Biblia está así traducido. Siervo, Pablo, siervo de Jesucristo. Pero hay otras Biblias donde dice Pablo, esclavo de Jesucristo. Esclavo de Jesucristo, ¿sí? Porque Él nos compró. Éramos esclavos del diablo. Él nos rescató. Y ahora somos esclavos de Jesucristo, pero por voluntad propia, porque tenemos un amo de lo más hermoso, de lo más lindo, y no queremos ser esclavos de nadie más que de Él. Ahora, dice, el esclavo debe ser sufrido. Le guste o no le guste lo que está aquí, no se lo debe discutir a Dios, porque si no, el esclavo no va a estar, amo, es que a mí no me parece que usted nada más me mande a traer leña y al campo. Amo, a mí no me gusta él. No, el esclavo ni siquiera tenía sueldo por hacer todo. Le guste o no le guste, no debe discutir con Dios. Debe ser el esclavo de Jesucristo, debe de ser amable, sin resentimiento. Primera Timoteo 3:2, déjeme ver, lo tengo aquí apuntado, Primera Timoteo 3:2. Pero es necesario que el obispo, el que trabaja, sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no codicioso de ganancias deshonestas, debe ser amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga en sujeción a sus hijos con toda honestidad, que no se envanezca, que no caiga en la condenación del diablo, etcétera, etcétera. Hay muchas cosas. Como esclavos tenemos que obedecerle, nos guste o no nos guste. ¿Sabe? Porque para tener una vida en abundancia, y repito, mi teología es sufrir y tener sufrimiento. Como esclavos tenemos que obedecerle. El Señor Jesucristo fue un hombre sufrido, ¿sí? Él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. El oprobio es la vergüenza. La vergüenza porque casi lo desnudaron, ¿verdad? ¿Por qué actuó el Señor así en la cruz? Como cordero fue llevado al matadero y debajo de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. ¿Por qué actuó el Señor así? ¿Por qué? Porque nos dice en Hebreos 12:2 que el Señor Jesucristo, por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. Ahora, Jesucristo, antes de llegar a la cruz, fue en una noche a orar con sus discípulos, ¿sí? Porque ya venía la hora del sufrimiento, ¿sí? ¿Y qué le dijo Jesucristo a su Padre? Si quieres, pasa de mí esta copa. Esa copa era el sufrimiento que iba a padecer. ¿Pero qué dijo Jesús? Pero no se haga mi voluntad,
sino la tuya. Por eso actuó así, por el gozo de salvar a la humanidad. Impresiona este versículo. Por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. Su cuerpo iba sufriendo dolores que creo que nadie ha padecido como él. Pero al mismo tiempo el Espíritu Santo le daba esa fortaleza y le puso el gozo en su corazón. Esto lo hago por amor a la humanidad. Es necesario que yo haga esto porque amo al mundo, porque amo a los hombres. Iba con demasiado dolor, pero gozoso. Y hermanos, creo que a nosotros no nos gusta sufrir. Nos pasa tantito y nos vamos para abajo. Él, en ese sufrimiento, tuvo el gozo del Espíritu Santo, porque es uno de los dones. Amor, gozo, paz. Él tenía todos los dones, pero nosotros no podemos. ¿Sabe por qué? Porque el Señor oró antes. Él no fue a la cruz nomás. Él llevó una vida de oración. Y antes de morir, antes de que lo apresaran, Él estuvo orando. Ahí orando cuando lo apresaron. ¿Sí? Ahora, Romanos 12:12 nos dice un versículo preciosísimo. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Y me gustaría este versículo desmenuzarlo tantitito. Gozosos en la esperanza. ¿Cuál es nuestra esperanza? Nuestra esperanza es que el Señor Jesús va a venir a la tierra por segunda vez y eso es motivo de gozo. Gozosos en la esperanza. Hermanos, este mundo está cada día más feo vivir aquí en esta tierra. Ahorita es la pandemia. Mañana qué será, no sabemos. Pero según Mateo 25 va a venir terremotos. Va a venir, persecuciones como jamás. Hambres, guerras horribles. Nosotros tenemos el gozo, tenemos una esperanza de que Jesús, antes de que este mundo sea la culminación de lo más feo que nos podemos imaginar, viene y arrebata su iglesia. Por eso dice, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación. Tenemos pruebas muy duras que tenemos que soportar sin que nuestra fe desmaye, sin que nuestra fe nos falle, sin que le fallemos al Señor Jesucristo, soportando el sufrimiento que nos cuesta casi salir de casa, hermanos, que algunos, porque es sufrimiento saber que algunos no trabajan, otros tienen que salir a trabajar y se pueden contagiar, hermanos, confiando que el Señor suplirá nuestras necesidades económicas, gozosos en la esperanza, Cristo viene por nosotros, sufridos en la tribulación, no desmayemos, pase lo que sea, el peor problema, sufridos como Cristo, pero por dentro el gozo desparramado y constantes en la oración. La oración es el motor, es el poder, es la fuerza, es la paciencia para soportar las pruebas con tranquilidad, sin desesperación, mis hermanos. Que en los hogares cristianos haya paz, tranquilidad, comprensión de los adultos hacia los niños y hacia los jóvenes, porque el amor es sufrido, el amor es benigno, el amor todo lo sufre, el amor todo lo soporta. Y más cosas habla sobre el amor ahí en 1 Corintios 13. Mira, hermano, vamos a ver, ¿qué es negarse a sí mismo para poder ser? Bueno, no para poder. Negarse a sí mismo es tener ese carácter, como dije, vida en abundancia. Vida en abundancia, ¿qué es? Para mí, sufrir. Pero tenemos, para sufrir, que negarnos a nosotros mismos. Jesucristo se negó a Él mismo. Él se negó.
físicamente. Bueno, vamos a ver, por ejemplo, una persona con problemas. El Espíritu Santo empieza a hablarle de Cristo, va a la iglesia, se congrega, pero dice, no puedo ir al templo, es tarde, acaba tarde, es tiempo de lluvias, va a llover y me puedo enfermar. Y ya estoy hablando de una persona cristiana que va al templo, una persona, correcto, va a llover, te puedes enfermar, pero mira, hermana, hay una hermanita en la iglesia, no voy a decir nombres, pero se sienta en la segunda banca junto a mí. Mira, hermana, es tiempo de lluvias y se compró sus botas y hasta me compró unas a mí. Trae su paraguotas así grandotote. Viene bien abrigada y es grande. Ella nunca dice, claro, empezó a faltar al final por la enfermedad de su esposo, que ahorita su esposo, gracias a esa fidelidad, está con el Señor el esposo. Alabado sea el Señor. Bueno, pues hermanos, todo eso, ¿qué pasa cuando ponemos pretextos para no ir? Niega tu comodidad, niégate a ti mismo, niégate ese deseo de no ir y vas a ver que vas a tener paz. El Señor te empieza a bendecir, vida en abundancia. Tus problemas con más facilidad te los va a contestar el Señor. Hay otros que dicen, ay, es domingo, pues es a las 11 que nos tenemos que conectar. Pues hoy no me conecto, porque yo me quiero despertar, pararme a la 1 de la tarde. Es que anoche vi una película hasta las 2 de la mañana. Y no, es muy temprano, las 11. No. Y el Espíritu Santo le empieza a redarguir, ya párate, para que te dé tiempo, te desayunes. Hoy voy a bendecirte. Me desvelé, tengo sueño. Además siempre me conecto, soy de los primeros. Hoy, ¿qué tiene de malo que hoy no me conecte? Niégate a ti mismo. Niégate. Eso es sufrir, porque tengo deseos de hacer aquello. Y así para muchas cosas, yo estoy poniendo ese ejemplo. Niégate a ti mismo. Agrada al Señor y vas a tener en esta vida y en aquella abundancia. Quizá no de dinero, porque es lo primero que nos gustaría, pero el Señor sabe. Quizá te va a librar de un accidente. Quizá te va a sanar más pronto de lo que tú crees. Quizás, el Señor lo sabe, pero que va a suceder algo, va a suceder. Porque el Señor no en balde dice lo que está aquí escrito. Niégate a ti mismo y estás luchando. ¿Qué haré? ¿Qué haré? ¿Sí lo haré? ¿No lo haré? Niégate a tu deseo carnal y vas a ver que vas a tener vida aquí y allá. Bueno, hermanos, hemos visto olor de conocimiento de su palabra, olor de Cristo, olor de muerte y olor de vida. Yo no sé qué fragancia, qué perfume despides tú. Yo no sé si es un olor de vida, olor de muerte. Quizá ni tengas olor de conocimiento porque nunca te has preocupado de leer la Biblia. Te da sueño y dices, no le entiendo. Cuando no entiendas la palabra de Dios, un tip muy bueno, que te pongas a orar y le digas, Señor, revélame lo que no entendí. Y el Señor te lo va a revelar. Te va a empezar a abrir tu mente, tu espíritu, y vas a comprender cosas que no comprendía. O quizá ese día que dijiste, no entiendo eso, alguien va a predicar sobre eso y te va a abrir los ojos a eso. Sigue al Señor, búscalo, agrádale. Vamos a orar, hermanos, que el Señor, que seamos
una iglesia perfumada del olor de conocimiento, de olor de Cristo, de olor de vida. Oremos, hermano. Gracias porque tu palabra nos alienta, nos anima. Tu palabra siempre, Señor, será para bien nuestro. Que tu iglesia este día haya comprendido lo que tú quieres decir, Señor. Ayuda a cada uno de nosotros a que ninguno tengamos una fetidez satánica, Señor. Que no, más bien que nuestra vida despida hacia tu presencia ese olor agradable, ese olor de conocimiento, ese olor de vida, ese olor de Cristo. Que nuestra vida sea de tu agrado, que tú nos digas: hoy mi iglesia huele como mi hijo, a obediencia, a santidad, a amor. Señor, ayuda a tu iglesia, porque los tiempos son duros en esta época, siempre han sido, pero ahora sentimos más que nos golpea. Pero si estamos asidos de tu mano, tú no nos vas a soltar, porque nosotros somos los que nos soltamos. Tú nunca nos soltarás, Señor. Nosotros con qué facilidad nos desprendemos de tu mano santa. Ayúdanos a agradarte, Señor. Ayúdanos a que tu iglesia sea una iglesia que cuando Cristo venga no quede nadie en el templo, las bancas vacías, los pastores, los púlpitos sin pastores. Señor, que así nos encuentres a tu iglesia, una iglesia que costó demasiado precio, una iglesia en la cual, Señor, tú te complaces, porque en la iglesia te alabamos, en la iglesia bendecimos tu nombre, en la iglesia encontramos consuelo y bienestar. Señor, que tu iglesia se vaya un día contigo cuando tú vengas por ella, que nadie se quede, Señor. Bendice a aquellas personas que son carnales, que les gusta vivir en la iglesia y les gusta vivir en el mundo. Ayúdales a comprender que están jugando con su salvación y pueden llegar al infierno, al lago que arde con fuego y azufre. Ayuda a tu iglesia, Señor. Danos de tu gracia. Salva las familias. Salva los esposos. Salva las esposas. Da trabajo, Señor, cuando esto termine. Bienestar, trabajo, salud. Señor, consuela a mis hermanos, a mis hermanas que han perdido a un ser querido. Consuélales, Señor, porque para eso te tenemos. Por eso tenemos tu palabra. Ayúdanos que en esos problemas duros nuestro olor llegue a ti en olor fragante, suave, delicioso, Señor. Estamos delante de ti sabiendo que nos escuchas y que aún vas a dar más de lo que deseáramos. Gracias, Señor. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Aleluya. Amén. Que el Señor nos bendiga, hermanos. Y recuerde, esté alabando al Señor. Hoy es domingo y que el próximo domingo sigamos solamente alabando al Señor. Alábelo, cualquiera que sea su situación. Aleluya. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Hasta luego.